Pero muchísimas gracias a Playhouse por recibirnos hoy. Todos los meses, como les digo, hacemos en un lugar distinto. Y se suponía que hoy, agosto, iba a ser increíble el sol. Lo lamentamos un montón que se esté muriendo de frío, pero tomen mucho café. Y con esto, presentarles el tema del mes de hoy, que es justicia. Y decidimos hacer además un homenaje al cine ecuatoriano, a lo que se está produciendo acá. Y decidimos llamar a este evento Justicia con Cámara en Mano. Y queremos agradecerles muchísimo a los dos speakers del día de hoy. Un aplauso, por favor, para Mónica Mancera y Alfredo Moreno. Vengan, chicos. Entonces esto va a funcionar así. Vamos a comenzar con Alfredo, que nos va a contar un poco sobre los de Doc y sobre su trayectoria como Justicia con Cámara en Mano. Y después iremos con Mónica y porfa, acuérdense las preguntas son para hacer un conversatorio. Por favor. Muy especial. Yo, no es la primera vez que lo digo, podría decir que es mi disco favorito. Cineastas muy talentosos que conocemos, porque no hablan con ellos. Pero podemos hacer mucho más, pero necesitamos tener colaboración. Estar aquí, muchas gracias a todos ustedes. Me parecía importante empezar con este video porque es el video que estamos presentando a nuestros posibles auspiciantes de la siguiente edición. Hay un fondo ecuatoriano que es el de festivales emblemáticos del Ministerio de Cultura y del Instituto de Cine, que es el único fondo plurianual para festivales emblemáticos que hay. Esto es importante decírselos porque los festivales de cine, de cierta manera, se reinventan cada año. Es decir, no están su financiamiento no es seguro y su existencia no es segura. Entonces es importante que, no hablo por los EDOC, pero por los festivales que ustedes puedan ver cuando acuden al Lugar Sin Límites, o cuando acuden al Chulpicine, que es el Festival de Cine Infantil, o cuando acuden al nuevo Festival X, que es el Festival de Cine Feminista, que va a tener su primera edición en diciembre. Es importante que sepan que existe una enorme cantidad de esfuerzo y por lo tanto hay que estar muy agradecidos con las instituciones locales y con las instituciones del Estado y con las instituciones privadas que apoyan estos festivales siempre. ¿Por qué empiezo con esto? Porque es importante que sepan que nosotros creemos que el festival debe ser financiado desde lo público. Los festivales en general. Si ustedes hacen un ejercicio en este momento y piensen qué es lo que más les preocupa en su ciudad, ¿qué es lo que más les preocupa? Unos van a decir el tráfico, otros van a decir la falta de seguridad, otros van a decir que a las 7 de la noche en Quito ya no hay nada que hacer. A veces pasa. En cada una de estas preocupaciones urbanas que ustedes tienen, los eventos de cultura pueden tener una incidencia enorme de impacto en lo comercial, de impacto en lo turístico, aparte del hecho importante que es el de mostrar películas, ¿ya? Entonces los EDOC son, para los que han ido a los EDOC, son un festival de cine documental.
es la razón por la que estamos aquí. Porque los documentales, al tener esta conexión directa con la realidad, tienen una enorme incidencia en la manera de apreciar la justicia. Y la justicia, como decía antes, es un término subjetivo, pero a mí tal vez el concepto de justicia que más me gusta es el hecho de la justicia como balance en la sociedad. Entonces eso para mí, esa parte es mi concepto favorito, aparte de todos los conceptos legales y filosóficos que podamos tener o los conceptos personales de justicia, ¿ya? Entonces, el cine documental en Ecuador empieza, obviamente, muchísimo antes que el festival. El festival en este momento es el festival con mayor número de trayectorias seguidas en el Ecuador. Este año estamos planificando nuestra edición número 19, que se va a dar idealmente en mayo del 2020, ¿no? Entonces, los 8 fundadores del festival, en el año 2001, se reúnen y se dan cuenta que existía una enorme cantidad de cine documental que no estaba siendo visto por el público. Y esto tiene una trayectoria importante e interesante porque probablemente son películas que existen y son buenas e importantes si ustedes no han visto. Hay una gran cantidad de cine, por ejemplo, que tiene que ver con el desarrollo acompañar el desarrollo del movimiento indígena desde los años 70, películas filmadas en 16 milímetros, 8 milímetros. Estas son películas que tienen que ver directamente con los movimientos sociales. Son películas de acompañamiento que tienen que ver con el lenguaje cinematográfico de la época, cine directo, ¿no? Existen cineastas clásicos de cine documental de este país, como Pocho Álvarez. Hemos pasado todas sus películas en el festival. Entonces, al no existir esta ventana para poder mostrar cine documental, los fundadores del festival hace 18 años se dan cuenta que necesitábamos un festival de cine documental. Y ahora, hablando específicamente de mi gremio como documentalista, existe un enorme reconocimiento exterior en premios, en festivales del cine documental nacional. Así el cine documental no tenga en este momento presencia real dentro de los estrenos de cine comercial, porque no existen los mecanismos mediante los cuales ese cine llegue directamente a las salas o a la televisión, que es lo que ocurre en otros países. Es importante que esas películas se vean. Durante la primera edición, nosotros en el festival, en el año 2002, se pasaron 10 documentales nacionales. En la última edición, que fue en mayo, pasamos 25 en la sección que se llama ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos vemos? Esta es una sección que tiene que ver con películas hechas en el Ecuador y películas de cineastas extranjeros que hablan sobre el Ecuador. Durante un año también tuvimos una sección Cómo los vemos, que es algo que está ocurriendo cada vez más, que es muy interesante, que es de cineastas ecuatorianos viendo países del exterior. Entonces es interesante ver que primero se pasaron menos de 10, incluyendo la retrospectiva, y ahora se pasaron 25. Pero en convocatoria recibimos 60 entre cortos y largometrajes. Esto quiere decir que hay una enorme cantidad de producción que no podemos pasar todas por una cuestión simple de tamaño. Si pasáramos todas, el festival duraría 2 meses y no hay los recursos para que el festival dure 2 meses. Pero sí es importante que sepan que el cine documental, por el hecho de su facilidad de producción y de cuestiones económicas, se produce. Y se produce muchísimo. Y justo estábamos hablando con Mónica de esto. Se produce mucho, pero muchas veces no se termina. Esto quiere decir que hay una enorme cantidad de pietaje, por usar una palabra, porque ya no se filma en cine, sino en digital. Pero hay una enorme cantidad de datos y de tomas que existen, pero que no están editadas y no están finalizadas. Y las películas incluso no están terminadas. Otro paso en el que podríamos pensar es en que se dé una mayor facilidad al cine documental, como les decía, para que esas películas puedan ser terminadas. Entonces, el cine documental tiene una enorme relación con los movimientos sociales y con el cine de derechos humanos. Dentro de los EDOC no solamente nos enfocamos en lo que tiene que ver con el cine documental de enfoque social y de derechos humanos, también nos enfocamos en lo que tiene que ver con los temas íntimos. Entonces podemos tener cine que tiene que ver con lo familiar, y a ese cine hay que darle la misma cantidad de importancia dentro del festival EDOC, con cines que tienen que ver con los grandes conflictos. Ahora,
Eh, una cosa muy importante es que tienen que saber que existe en este momento un debate, ¿no? Dentro del festival siempre nos debatimos esto, y esto es importante que lo piensen un momento, porque seguramente hablaremos de esto cuando tengan preguntas. Y es el hecho de qué importa más al momento de hacer una película. El tema de la película, esto quiere decir, veo un problema que existe dentro de mi sociedad, voy a hacer una película al respecto. O la calidad cinematográfica del resultado final, ¿ya? Y esto es un enorme debate dentro del festival, porque obviamente nosotros queremos que los temas se sepan. Puede que una película no esté tan bien lograda en términos cinematográficos, pero es importantísimo que el tema llegue a la gente. Entonces es un gran debate que existe dentro de un festival de documentales. En festivales nicho, por ejemplo, los festivales que tienen que ver con los derechos de las minorías sexuales, o con los festivales que tienen que ver directamente con derechos humanos, o con los festivales que tienen que ver con derechos de la naturaleza, el problema es menor, porque en ese caso el tema importa más. Pero yo creo que dentro de la ficción también, Mónica, hemos escuchado esto de que ¿qué importa más, el tema o la película? En este momento en los EDOC importa un poco más la película. O sea, nosotros queremos mostrar que cualquiera que sea el tema documental, ¿ya? Así sea alguien haciendo una película sobre su familia o alguien haciendo una película sobre la guerra en Siria, tiene que ser retratado y puede ser retratado de una manera cinematográfica de enorme calidad, que tenga enorme impacto en el público, porque ese es el tipo de cine que nos gusta mostrar, ¿ya? Entonces, dentro del cine documental es importante que sepan, y esto hablábamos con Daniela también antes del momento de plantear el tema. Hay un modo de hacer justicia a través del cine. Y hacer una película de enorme calidad cinematográfica, y una película bella y una película poética sobre un tema duro, también es hacer justicia. Entonces el cine documental que nos interesa es aquel cine que se preocupa también por la forma, porque esa forma puede ser una manera de llegar tanto a nuestro cerebro como a nuestro corazón. Dentro de una, digamos, par de datos interesantes que les podríamos dar, es que Ecuador, como les decía, es un país en que existe muchísima creación de cine documental, y el cine documental ecuatoriano tiene mucho éxito afuera. Pero cuando das estos datos a gente de afuera también, a veces es increíble la reacción de que no pueden creer de que en Ecuador ha habido dos grandes éxitos de taquilla que son documentales, ¿no? Entonces, más o menos para que tengan algo de idea de las cifras. Estamos tratando de que cuando estrenamos una película de ficción, se estrene en las salas comerciales. Para que una película se estrene en las salas comerciales tiene que existir una enorme cantidad de recursos que a veces las películas no tienen, porque las películas se hacen con muy poco dinero. Entonces hablamos de que si a una película ecuatoriana podríamos pensar que le va bien en estos momentos, en el año 2019, a partir de los que 15.000 asistentes, 15.000 tickets cortados. Solía ser más. Había otro tipo de circunstancias. Había menos películas ecuatorianas de estreno hace unos años, y los recursos eran un poco mejores, la economía en general estaba mejor. Entonces hubo películas ecuatorianas que hicieron 40 y 50.000 personas. Eso se considera un gran éxito en taquilla. Con Mi Corazón en Jambo hizo 160.000 espectadores. Ese es un hito increíble dentro del cine nacional, si tomas en cuenta ficción y documental. Si es documental, mucho mejor. Obviamente es un tema que todos conocemos, que nos impacta de manera muy fuerte, pero de todas maneras es un documental que fue un éxito de taquilla. El otro éxito de taquilla fue la muerte de Jaime Roldós, otro gran tema nacional que tenemos en la cabeza. A pesar de que una de las 3 cadenas de cine se negó a pasar la película. Entonces imagínense, tenemos en este momento
básicamente un monopolio amigable, porque es un monopolio amigable, de 3 grandes cadenas que pasan las películas de ficción nacionales. Imagínense si una de esas se niega a pasar la película. Es la pérdida total de 1/3 de tu mercado. Entonces, la muerte de Jaime Roldós no solo logró hacer una taquilla importante, pero también logró que el caso se reabra, ¿ya? Y esto es importantísimo, porque estamos hablando del caso de la muerte de un presidente, ¿no? Entonces, que el impacto que haya causado la película haga que ciertos aspectos del caso vuelvan a investigarse es un hito importantísimo. Cuando hablamos del tema de hoy, que es justicia en cámara en mano, hablamos específicamente. Y eso sucede, ese tipo de impacto puede pasar en una escala menor con cada uno de los documentales que pasamos en el festival, ¿no? Este año, por ejemplo, tuvimos 2 o 3 películas que tienen que ver sobre el tema del Yasuní, ¿no? Este año tuvimos una película sobre el tema, poco conocido a nivel nacional, de las mujeres ecuatorianas que emigraron a Italia durante la crisis del 99 y debido a la crisis del 2015 perdieron sus trabajos y el Estado les quitó sus hijos para ponerlos en casas de adopción. Porque es gente que no podía mantenerlos. De cómo luchan esas mujeres ecuatorianas. Yo empecé mi carrera como productor con un largo que le fue bastante bien en festivales, que tiene que ver como una interacción entre esos 2 mundos, entre el mundo familiar y el mundo de lo social, que es una película que se llama Abuelos, del 2010, ¿no? Trata sobre los 2 abuelos de la directora, un médico ecuatoriano que crea su propia medicina, que es como la parte poética, y el médico chileno que es desaparecido por la dictadura de Pinochet, que es la parte política, ¿no? Ese es el tipo de cine, digamos, que personalmente a mí me interesa. Son el tipo de proyectos en los que a mí me interesa colaborar. Entonces, como les decía, uno de los temas que piensen para ver si podemos o si quieren hacer comentarios al respecto de esto, el primer tema es, ¿qué es más importante? ¿El tema, que se conozca el tema de por sí, el tema solo, o la calidad de la película? Porque ese es un tema que está como muy presente dentro de la conversación del cine nacional. Y el otro tema es el que les mencionaba al inicio, de la importancia del financiamiento público en el Ecuador, de los festivales como eventos culturales en los que podamos conocer y ver estas películas. Entonces es importante que se sepa que, por ejemplo, la Secretaría de Cultura del municipio de Quito apoyó el festival durante los 18 años, ¿no? Y existen otros ministerios que apoyan al festival intermitentemente, pero también es importante que sepan que en este momento no existen las condiciones mediante las cuales las empresas privadas tengan algún tipo de ventaja al apoyar un evento cultural. Y esa es una conversación que tenemos que tener. Porque la gente dice, cada vez que a mí me hacen una entrevista sobre el festival me preguntan, ¿cuándo el festival va a ser autofinanciado? Y la respuesta es, nunca. Nunca un festival puede ser autofinanciado. No hay ningún gran festival de cine en el mundo que sea autofinanciado, ¿ya? El Festival de Cannes, que es probablemente el festival más famoso del mundo, con el mercado más importante del mundo, donde ven las estrellas de Hollywood en la alfombra roja, recibe la mitad, más de la mitad de su financiamiento directamente ¿de quién? Del Ministerio de Cultura y del Instituto de Cine de Francia. 11 millones de euros, porque el festival cuesta un poco más de 24 millones de euros al año, ¿no? Lo mismo ocurre con la Berlinale, que recibe el dinero de la Municipalidad de Berlín, el Festival de Venecia, que recibe el dinero de la ciudad de Venecia, y los grandes festivales norteamericanos que ustedes probablemente conocen, Sundance, Tribeca, son festivales que sí son apoyados por la empresa privada porque existe la manera en que las empresas privadas reciban ayudas fiscales al apoyar un evento cultural. Ese mecanismo en Ecuador no existe en este momento. Es algo que probablemente tengamos que buscar. Entonces, es importante que sepan que nosotros creemos en la necesidad de que lo público financie los eventos culturales. Porque como dije al inicio, estos eventos culturales apoyan y mejoran cada uno de los aspectos que a nosotros nos preocupa de la ciudad. Desde lo más importante, la seguridad,
la justicia, ¿ya? Hasta lo que nos concierne en nuestra vida diaria. Que la gente pueda circular tranquila por nuestros negocios, poder acceder a restaurantes y poder tener sobre todo acceso a estos contenidos que nos abren la mente. He hablado muchísimo sobre lo que más me preocupa, que es obviamente el cine ecuatoriano. Pero las 100 películas que pasamos cada año tienen algo que ver con el hecho de que es importante que se conozcan temas que no conocen, que son ajenos a nosotros. Entonces nosotros decimos, las películas no cambian el mundo. Patricio Enríquez, que es un cineasta chileno que hemos traído algunas de sus películas, hizo esta película sobre el pueblo uigur, que es un tema muy poco conocido, que es esta minoría musulmana que vive dentro de China, pero que no son étnicamente chinos ni hablan chino. Pero es un pueblo enorme que quedó dentro del territorio chino y que en este momento es uno de los pueblos más maltratados en temas de derechos humanos. ¿Ya? Hay 1 millón de uigures desaparecidos en la última década. ¿Ya? Entonces a él, durante el conversatorio, le preguntaban, ¿y ahora qué pasó con su sujeto? ¿Y qué va a hacer con el tema? Y él decía, no sé, esta película la hice ahora sobre este tema y me voy a mover a otro tema que me parece importante. Entonces, los quiero dejar con este pensamiento. Las películas no cambian al mundo, pero la gente que ve las películas sale de las salas a cambiar el mundo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Qué chévere poder hablar de la justicia. Eso es un tema que creo que se debería hablar a diario en todos los lugares. También quisiera presentarles el tráiler de mi película para luego de eso poder seguir conversando. Tu hermana y su hija están en el lugar correcto. Aquí la vamos a cuidar y la vamos a rehabilitar. Estos manes ya dejaron el vicio. Y tú también lo vas a dejar. Vamos a imaginar que este césped representa nuestras emociones negativas. Aquí hay que pensar en la rehabilitación. Quiero saber qué pasa con Isabela. ¿Qué pasa con Isabela? No sé, pues dime tú. Nada, se está recuperando como todos. Es la última vez que te pedimos ver a mi hermana, chucha. Tranquilo. Este momento quiero ver a ver, ¿qué pasa aquí, fresco? Heterosexual, 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 heterosexual. ¿Cómo está tu abstinencia sexual? Bueno. Su estancia acá va a ser de apenas unos días. Son unos pocos días, mi amor. Bueno, muchas gracias. Esta película se llama Azules Turquesas. Se va a estrenar el 27 de septiembre en todas las salas comerciales. Y hablando de la justicia y por qué decidí hacer esta película, como ven, bueno, es basada en hechos reales. Yo estuve en un centro de rehabilitación hace algunos años y cuando yo salí del centro quise hacer un juicio, ¿no?
a demandar toda la injusticia que vi y viví ahí dentro. Y cuando salí me encontré, claro, con esto, ¿no? Con toda esta cosa burocrática, con este sistema, con que mejor es quedarse callado, con que para qué. Y en la investigación que hice para hacer la denuncia, pues también empecé a investigar de otros centros, me encontré con muchísimas denuncias de mujeres que habían sido violadas, bueno, de unas historias realmente escalofriantes. Y cuando empecé el juicio con la Defensoría Pública, se volvió algo muy largo. Entonces me habían dicho, ¿para qué vas a seguir con esto? Va a ser súper desgastante, y realmente, obvio, era desgastante porque podía durar muchos años. Entonces yo decía, tengo que contar todo lo que vi, o sea, no se puede quedar así, hay que hacer justicia, justamente. Entonces, para mí el cine, que aunque no soy cineasta porque no estudié cine como tal, yo estudié actuación, pero he estado como vinculada muchos años en eso. Entonces dije, bueno, voy a aprender a hacer un guión y voy a contar todo lo que vi, voy a crear los personajes, y esa va a ser mi denuncia, ¿no? Como a través del cine poder contar todo el dolor, toda la frustración, tratar de hacer justicia justamente, ¿no? Entonces, así fue el proceso. Empecé a investigar cómo se hacía un guión, y empecé a escribir y acordándome de todo. También investigué con otras personas, por ejemplo, personas con distinta orientación sexual que pasan en los centros de rehabilitación para deshomosexualizarles. O sea, historias horribles. Entonces, a través de esas historias reales empecé a construir los personajes. Y bueno, como decía Alfredo, es demasiado difícil hacer cine aquí en el Ecuador por el poco apoyo, el poco financiamiento, pero uno cuando realmente quiere contar algo y es algo que te apasiona desde cualquier profesión, ¿no? El querer hacer justicia, denunciar de cualquier manera, encuentras la fuerza. Y en este caso tuve la suerte de tener un elenco increíble que también quiso hacer justicia, que también ha vivido estos casos. Y bueno, las cosas se fueron dando y finalmente logramos filmar la película. Como el tema es la justicia, y justo hablábamos con Dani más o menos como qué se puede hacer, ¿no? A diario desde nuestros lugares para hacer justicia, desde nuestras profesiones. O sea, todos deberíamos hacer justicia a diario, ¿no? Como si trabajamos con gente, pagar a tiempo, o sea, como cosas básicas, ¿no? Que nos hemos olvidado, como que si se ponen a ver todos los días luchamos por nuestros derechos. O sea, desde que te levantas y coges el bus o el taxi, desde que no te aceleren el taxímetro, desde que, o sea, desde todo lado, desde el banco, bueno, desde todos los lugares, todo el tiempo tenemos que hacer justicia. Por suerte, con el arte, que eso es lo que a mí me ha servido bastantísimo, es poder contar en el teatro o en el cine, a través de la comedia o del drama o de lo que sea, cosas que realmente están pasando en el país, bueno, y en el mundo, ¿no? Hay demasiados temas para tratarse y para trabajarlos. En este caso, bueno, fue el centro de rehabilitación, donde también abarco los psiquiátricos, donde también es una crítica a los psicólogos, a las psicólogas, a los doctores, o sea, el abuso de poder que tienen los doctores, los psicólogos, los psiquiatras, cómo dopan a las personas, cómo todos los días están muriendo personas en los psiquiátricos o en los centros de rehabilitación, cómo es una mafia la de los centros de rehabilitación, que sacan dinero y juegan con la vulnerabilidad de las personas, de las familias. En fin, es un tema súper amplio, donde se necesita mucha justicia porque se vive demasiada injusticia desde eso, ¿no? Desde quiénes de nosotros no tenemos un familiar que ha sido alcohólico o que está metido en drogas, o que tiene, por ejemplo, trastornos mentales, ¿no? Que también de eso no se habla y que ahorita está en un psiquiátrico y está totalmente dopado. O quién sabe, cuando yo estuve en el psiquiátrico, porque parte de la terapia también, como los centros de rehabilitación no servían, entonces decían, bueno, entonces que se vaya a una casa de reposo, que en realidad es un psiquiátrico. Y la única forma de que te curan o te ayudan es dopándote. O sea, en vez de ir a la causa
por la que la persona consume o por la que persona, lo que sea, el problema que sea que tenga, por el que está ahí, lo único que hacen es apagar el problema con medicación. Entonces lo que hacen es dopar a las personas, no importa lo que tengas, y terminar con eso. Entonces digamos que ahí la persona no molesta, no se va a meter en problemas, no te va a meter en problemas a la familia, y la familia también va a estar tranquila porque le lavan la cabeza diciéndole como ahí va a estar tranquila tu hija, tu tío, tu primo, tu abuelo, lo que sea. Entonces, bueno, creo que es un tema súper larga la justicia. Por ejemplo, a mí me indigna muchísimo lo que está pasando ahora en el Ecuador, como todas las mujeres, ¿no?, que nos están desapareciendo, como todos los niños que están secuestrando. O sea, es realmente indignante y frustrante, ¿no? ¿Cómo quieres seguir haciendo cosas? Entonces, pucha, si yo tuviera la oportunidad y todo, me encantaría seguir haciendo películas, documentales, denunciar como todo el tiempo, ¿no? Tantas cosas que pasan. Entonces creo que la responsabilidad de todos, así algunos sean artistas, no sean artistas, pero nuestra responsabilidad es eso, ¿no? Es denunciar a diario, o sea, ser activistas de todo, de los derechos humanos, de las personas que creo que se están acabando aquí. O sea, no tenemos justicia por ninguna forma. Pasa algo, secuestran a alguien, violan a alguien, matan a alguien y tienes que esperar 5 años para que tal vez esté presa esa persona o se haya hecho justicia de alguna manera. Que también no sé qué tan justo sea que te metan preso. En este país igual van a salir obviamente más perturbados con toda la violencia que reciben dentro de la cárcel. Eso, no sé si más bien quisieran hacer preguntas. Gracias. Tenemos el micrófono abierto para preguntas. Vamos, que la primera es la difícil. ¿En serio? ¿Nadie? Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta en general. ¿Piensan que muchas veces la justicia en este país es tomada muy a la ligera, muy, ¿cómo decirlo?, más o menos farandulera? Porque muchos de estos casos solo se resuelven cuando la gente empieza a denunciar públicamente estos casos. ¿Piensan qué medios aparte podríamos buscar para tener realmente justicia? Porque muchos de estos casos no son conocidos hasta que se hacen públicos y sienten la presión. O sea, yo pienso que puedo hablar de los ecuatorianos porque es los que más conozco. Es como que nos cansamos, ¿no? O a veces es como ya estamos como tan perturbados de tanta cosa que decimos, bueno, ya va a pasar, o ya, ojalá se haga justicia. Pero no somos activistas todo el tiempo. Es como, por ejemplo, no pagar a tiempo en tu trabajo. Eso es, o sea, es súper grave. Pero estamos acostumbrados a que, bueno, no me pagan 3 meses. Es como, bueno, chuta, ojalá te paguen. No, loco, o sea, no está bien que no te paguen. Tienen que pagarte, tienes que tener seguro social. O sea, cosas básicas. Y es como que nos hemos acostumbrado a decir, no, bueno, ya me han de pagar. O casi me matan en el hospital, ya voy a empezar un juicio. No, pero ¿para qué voy a empezar? Porque igual va a ser muchos años. Entonces es como que nos olvidamos de hacer justicia por eso, porque dura mucho tiempo, como que es como, no, ya, ¿para qué voy a hacer lío? Ya, alguien ya se ha de encargar, ya de pagar o qué sé yo. Entonces como que perdemos esa fuerza de realmente empoderarnos y decir, pucha, hay que hacer esto, o sea, hay que arreglar esto. No es cualquier cosa lo que nos pasó, no es cualquier cosa que no te paguen, no es cualquier cosa que te estafen, no es cualquier cosa que no tengamos salud, en fin, o sea, no creo que justicia. Es un tema que ya, la parte, digamos, de cómo funciona la legalidad no la conozco mucho, pero te voy a hablar una opinión muy personal. Es el hecho de que, por un lado, el ruido mediático atrae al tema y funciona. Pero nosotros tenemos que estar siempre atentos como ciudadanos al respeto del debido proceso también. Entonces, el debido proceso es algo que ha estado olvidado durante mucho tiempo.
y el marco legal, que es el que finalmente crea la justicia como respuesta a el estado de naturaleza, si es que te quieres poner muy filosófico. Esa respuesta viene del debido proceso. Entonces siempre hay que estar vigilante del debido proceso, y este debido proceso tiene que funcionar cuando tú estés de acuerdo o no. Entonces esta última semana el gran tema fue en Guayaquil el policía que le dio 2 patadas en el piso al ladrón que asaltó a su esposa. No importa cuál sea la circunstancia, si tú estás de acuerdo con las patadas, estás en contra del debido proceso. Y este debido proceso nos afecta a todos, en cada instancia. Si es que existe alguien público que apoya las patadas, esa persona pública está en contra del debido proceso. Gran parte de lo que hacemos de atraer luz hacia temas poco conocidos tiene que ver con el hecho de que nosotros creemos que esos temas no están siendo respetados por el debido proceso. Entonces, si tú tienes que los juicios por femicidio demoran una eternidad, lo sabemos. Pero el debido proceso hace que tú puedas tener una respuesta rápida de la fiscalía. Pero lo que ocurre en este momento es que las mujeres esperan en las fiscalías durante 6 o 7 horas y no son atendidas. Entonces, traer luz sobre esa falta de proceso es algo que tiene que ser muy importante, como dice Mónica. Estar atento a cada uno de los pasos. Y esto no tiene que ver con el cine, ¿no?, sino con la manera como nos desarrollamos como ciudadanos. Hola, bueno. Es mi primera vez acá y me encantó, o sea, muy bueno. Mi pregunta iba más, Mónica, y también un poco lo que decía Alfredo. Me llamó mucho la atención que tú dijiste, no, yo no me formé como cineasta, sino como actriz, pero igual me atreví a hacer cine y me puse a investigar y todo lo demás. Y no es tanto una pregunta, sino como a mí me encantaría escuchar cómo fue tu proceso para llevar esa de idea a ejecución, porque siento que lo que sucede con muchos artistas o muchas personas es que quieren hacer algo, pero aparte de las limitaciones externas de presupuesto y todo lo demás, hay limitaciones internas de que no me veo como artista, no me veo como cineasta, entonces no voy a ejecutar este proyecto. Y creo que una de esas también va con lo que decía Alfredo, es que o me enfoco en el tema y sacarlo, o me enfoco en la calidad y no saco nada nunca. Entonces, tal vez, ¿cómo fue para ti ese proceso? ¿Cuáles fueron esas... tu voz crítica interna, cómo lo sobrellevaste? O sea, ¿qué le dirías a alguien que esté pasando por lo mismo para poder ejecutar esa visión y pues hacer algo, ¿no? Creo que siempre nos han enseñado como que todo tiene que estar perfecto para hacer. O sea, hasta cuando vas a tener un hijo, o sea, tienes que programar pero a veces cuando no es programado ya está y entonces, bueno, vamos, ¿cómo vamos a hacer? O se te adelanta el parto, entonces, bueno, entonces es como creatividad y cosas así. Para mí, cuando tú tienes una urgencia o algo que tienes que sacar de tu cuerpo, contarlo, puede haber muchas maneras. Y eso creo que es lo que me ayudó. O sea, no confiar en que tengo que ser la mejor actriz, o tengo que ser la mejor directora, o tengo que estudiar 5 años dirección para poder dirigir. Tengo que creer en mí. Obviamente, si hay cosas que no sé, tengo que consultar, aprender, tal vez reducir el tiempo, porque como era una urgencia tan grande, no podía estudiar dirección para poder sacar la peli. Pero como confiar en los conocimientos que tenía, y preguntar, obviamente asesorarme de gente que sabe más, que conoce de cine y eso, pero también dejarte llevar por tu intuición, o sea, porque cada uno creo que sabe para qué es bueno, como que tiene más facilidades, creo, ¿no? Entonces, a mí me encanta relacionarme con la gente, entonces es como, bueno, entonces dirigir ha de ser poder hablar, y como sea de actuación, entonces puedo construir personajes con ellos, entonces como cosas así que ya se van facilitando. Aquí en Ecuador, como es difícil hacer cine, también me tocó hacer producción, y odio la producción. Pero me tocó ser productora ejecutiva, que eso sí me parece, los admiro muchísimo. O sea, es como, es tenaz, o sea, es tocar puerta por puerta y convencerles de tu proyecto
Y es como mendigar aquí, ¿cacha? Es tenaz, porque, o sea, es como loco, o sea, voy a hacer una película que espero que cambie la vida de todos, no te estoy pidiendo que me regales, o sea, voy a trabajar y tu marca va a estar ahí, o qué sé yo, ¿me entiendes? Pero muy difícil, entonces creo que hay que lanzarse y no esperar, porque después, como a mí me pasa, yo pensaba que tenía 20 hace un ratito y ya voy a cumplir 40 y es como, ¿por qué pasa tan rápido el tiempo? Claro, entonces digo, no, tienes que aprovechar y también la vida es así de cortita, ¿cacha? Entonces hay que hacer, si esperas hasta ganar premios o hasta tener doctorados y eso, no sé, creo que hay que hacer de una. Yo te voy a hablar desde lo que sé de lo poco de industria, ¿ya? Y es el hecho de que primero el cine es un arte colaborativo. Entonces lo primero es que te tienes que rodear de gente que quiere ayudarte a hacer el proyecto. Mi trabajo, por ejemplo, yo no soy director, pero yo soy productor. Entonces no he hecho mucho, he hecho 3 largos, ahora voy a hacer otro. Pero mi trabajo tiene que ver con el hecho de que la visión del director se haga realidad. Aparte del hecho de conseguir dinero, que es una cosa muy puntual y muy importante. Pero a mí me gusta esa figura de pensar el productor como productor creativo. Y para que exista el desarrollo de una cinematografía nacional, y eso es algo importante que sepan, no todo el mundo puede ser director en la vida, ¿ya? Y a veces entramos a las escuelas de cine creyendo que todo el mundo va a ser director. Entonces es importante que existan productores y que existan directores de arte y que existan directores de fotografía, ¿no? Entonces lo primero que te diría es que te rodees de la gente que quiera ayudarte a hacer realidad lo que quieras hacer. Y lo segundo que les quería contar es que específicamente en documental sí se está pasando por un momento muy interesante en Ecuador, y es el hecho de pasar de esa etapa que ha durado 40 años en que se asume que el director de documental lo tiene que hacer absolutamente todo solo, o el de ficción, y en este momento ya los pequeños pasos de industria se están dando. Entonces hay pequeñas casas de distribución, son pequeñas pero existen. Esto quiere decir gente que dice, ok, yo no voy a hacer la película. Cuando la película esté hecha, que es el punto en que generalmente el equipo está más agotado, nosotros vamos a ir y vamos a tratar con el cine, ¿ya? Entonces, cada uno de estos pequeños procesos de industria que pueden parecer minúsculos en comparación a la gran industria, es importantísimo que exista, ¿no? Entonces, esa especificidad de roles es cada vez más importante dentro del Ecuador, ¿ya? Entonces, primero, rodéate de gente. Segundo, piensa en qué es precisamente lo que quieres hacer. Y lo último, sí, estoy completamente de acuerdo. Lo importante es no dejar de hacer. Y tal vez aquí sí me gustaría hacer como una distinción específica entre el quehacer cinematográfico y trabajar en la industria audiovisual. Entonces es muy importante tener trabajo, poder mantenerte y trabajar en la industria audiovisual. Generalmente estoy hablando de la publicidad. Pero si quieres hacer cine, eso no es hacer cine. Hacer cine es hacer cine. Entonces es trabajar diciendo, voy a hacer que películas existan, ¿ya? Entonces tú puedes ir a 50.000 rodajes de comerciales. Todos van a ser importantes y en todos puedes aprender y el producto puede ser lindo, pero eso no es hacer cine. Ahora es importante que las dos industrias coexistan, ¿no? Y que se lleven bien, porque incluso en este momento 9 asociaciones de audiovisual que tienen que ver con los técnicos de publicidad hasta los documentalistas trabajaron por una causa común para la no derogación de ciertos artículos de la ley de comunicación. Esto lo habrás escuchado hace unos 4 meses. Eso es activismo directo, ¿ya? Pero lo que quiere decir que si tú tienes un proyecto personal, esas serían las dos cosas. Primero, rodéate de gente, y segundo, piensa exactamente qué es lo que quieres hacer. Ese es el consejo. Y una cosa publicitaria. Okay. Sí, es que justamente hablando de los comerciales, que yo me voy a desquitar ahora sí de todo, me voy a desahogar. Parte de hacer justicia también es eso. Por ejemplo, yo hacía comerciales y ahora leo los guiones, ¿no?, de los comerciales y es como, son súper machistas. Entonces desde ahí, por ejemplo, como desde mi lugar de trabajo digo, no voy a hacer esto porque es súper machista y a la mierda, o sea, no. Y págale a otra persona tus centavos porque ahora encima más te pagan súper mal, te pagan poco, etc.
y tarde, o sea, yo ya dejé de hacer, o sea, si no me pagan ese día yo ya no hago, pero porque es ridículo que después de 3 meses, es como cuando te vas a comer a un restaurante, le pago en 3 meses ya, disculpe, no, o sea, pero porque a nosotros sí nos tratan así. Entonces, bueno, solo eso, odio los comerciales. Preguntas, a ver, acá después de ella. Hola chicos, quiero primero agradecerles por este espacio y compartirnos con su experiencia. Bueno, les cuento un poco, yo estoy aprendiendo, estoy sacando un proyecto personal que para mí es muy importante, que es la seguridad vial de los niños, y ha sido muy difícil. Por ese tema precisamente, es como, qué difícil es llegar a las autoridades y que tengan como, no sé, para mí la decencia de apoyar proyectos que sí pueden generar un cambio. Y me he encontrado con comentarios de todo tipo, así como que eres muy joven para tener un proyecto de como el impacto que quieres tener. Como que me dicen que soy muy soñadora y eso, pero es molesto porque yo siento que es un bien común y todos deberíamos apoyar ese tipo de causas. ¿Cómo ustedes han logrado tener como ese apoyo? Me encantaría que por favor me aconsejen qué más hacer porque ha sido muy difícil. Y es algo en lo que estoy metiendo todo el ánimo, todo el esfuerzo, todo el trabajo. Pero qué complicado es. ¿Cómo ustedes lo logran, han logrado hacer con su trayectoria, con su trabajo? ¿Cómo lo han logrado? Y me junto a esa pregunta a ver si nos pueden comentar un poco de los crowdfunding, que a vos te fue súper bien, nos saludó, creo que no tanto, pero creo que es una iniciativa que es válida también, ¿no? Es súper difícil ser consecuente con la vida, ¿no? Con uno, con lo que piensa, con lo que siente, con todo. Y cuando a uno le mueve algo tan fuerte como por ejemplo los niños, ¿no? Y todas las cosas que uno ve. Recién estaba en un centro comercial con mi hijo y había una mamá que le estaba embutiendo, o sea, literalmente le estaba embutiendo papas fritas y el niño lloraba y le estaba diciendo ¡come! Y yo, te juro, o sea, es como, entonces yo decía, desde ahí, por ejemplo, empezar de tu vida diaria, ¿cómo cambias eso? Tú no eres nadie como para decir a otra persona lo que tiene que hacer, pero tal vez con cariño y paciencia, como decirle, oiga, le está haciendo daño a su hijo, sí sabía que eso es ilegal y le puede que... pero tratando de calmarte y decir, o sea, ¿cómo cambias esas cosas, ¿no? ¿Cuántos casos lamentables de violación hay? ¿Cómo tú apoyas a esas mamás que están reclamando en los colegios? ¿Y cómo los colegios siguen funcionando? Entonces, ¿tú cómo desde ti tú puedes apoyar a esa mamá? Y tú crees que puede ser como muy poco, pero si tú acompañas a esa mamá que sufrió abuso su hijo o su hija y tú estás en el colegio y haces un post diciendo este colegio está siendo cómplice y tú empiezas a ser activista desde eso y tú y así y van creciendo tu sueño de poder hacer algo más empieza desde ti, pero desde lo chiquito. Para mí, si es que yo hubiese buscado al gobierno o algún lugar más, o sea, como, ayúdenme, voy a denunciarles a ustedes mismos, ¿me pueden ayudar? Entonces te van a decir no, pero si yo empiezo a cambiar desde la realidad, desde lo que puedo, desde donde tengo, contar, ver cómo me asocio con gente que igual cree igual que tú y que tiene esa necesidad, vas a poder hacer tu proyecto, ¿sabes? Creo que es también saber cómo relacionar, con quién te relacionas, gente que confía en ti y obviamente tú tienes que confiar. Ni siquiera te debería importar lo que te diga el resto, porque si tú estás tan segura de lo que tú, entonces, ¿qué te importa lo que te eres joven? Pucha, gracias, sí, soy joven. O sea, no sé, eso. Crowdfunding. Tuve muchísima suerte, pero eso es por la gente, porque si la gente no me hubiera ayudado, yo no lo hubiera logrado. Tuve suerte, yo me imagino, por el tema, ¿no? Del crowdfunding. La gente se identificó con esto. Siento que todos hemos tenido algún familiar, como digo, que ha estado en un centro de rehabilitación o que ha tenido la impotencia de no saber qué hacer con un familiar que ha tenido alguna adicción. Entonces creo que el proyecto de crowdfunding tiene que ser eso. Si tú estás total convencida de eso, o sea, ¿cómo tú haces para convencer a la gente, ¿no? De que tu proyecto tiene que salir?
a veces no te va bien en el crowdfunding, a veces sí, creo que es cuestión de suerte, pero también de cómo armes el proyecto y cómo hagas que la gente crea en tu proyecto. Entonces, a veces sí sirve. Igual son unos nervios porque si no alcanzas y es como, te va a ir todo el dinero. Pero son estrategias, ahí también necesitas como, yo no tengo idea de eso, a mí me ayudó una amiga, porque si no, pero... En lo que se refiere al tema específico, yo lo que te diría es que si es que es un tema como el que dices, que es de educación vial para infancia, tiene que ver muchísimo con una cuestión que tiene que ver con políticas públicas. Entonces, el ciudadano no puede crear políticas públicas de por sí. Entonces, tal vez lo que yo te diría es que lo que tienes que encontrar es un ángulo creativo para que tu campaña exista. Entonces, uno no está para llenar huecos de lo que el aspecto público no hace. No sé si me entiendes. Entonces, si es que tú quieres crear conciencia al respecto, tú lo que quieres es crear, no sé, una campaña o cortos o caricaturas o cómics al respecto de este tema que te interesa. El asunto es que mi consejo en específico es que tal vez tú encuentres un ángulo creativo para mostrarlo. Lo que tú no puedes hacer es que la gente cambie sus costumbres de por sí desde tu iniciativa, porque tú no puedes multar a alguien porque se pasa un rojo, no puedes hacer el arresto ciudadano, pero lo que sí puedes hacer es encontrar un ángulo creativo, y creo que eso es un consejo en todos los aspectos. Entonces, para encontrar ángulos creativos siempre va a haber gente que ayude, y para mostrarlo pues se pone más complicado, pero igual hay cómo. Con respecto al crowdfunding, que era la pregunta específica, nosotros en el festival hemos hecho crowdfunding una sola vez en los 18 años, y fue el año del terremoto. Porque el año del terremoto todo el financiamiento público se puso muy complicado. Entonces nosotros hicimos un financiamiento muy ambicioso, un crowdfunding muy ambicioso, con toda la seguridad y a sabiendas que no lo íbamos a obtener. Porque era importante que la gente sepa el tamaño del agujero económico del festival, que era de $100,000. Entonces hicimos un crowdfunding por 100,000, sabiendo que de ninguna manera íbamos a llegar a 100,000. Nosotros estimábamos muy optimistamente que a través del crowdfunding íbamos a obtener $15,000. Y obtuvimos 29,000. Entonces para nosotros el crowdfunding fue un éxito, ¿ya? Pero como te digo, para eventos que son cada año, es una medida que no se puede tomar cada año. Tú no le puedes pedir a tu audiencia, por más fiel que sea, que salve al festival cada año. Lo que puedes pedirles es que hagan ruido mediático, como estábamos diciendo hace un rato, que le escriban a los representantes de cultura locales o nacionales de que, qué sé yo, voy a decir cualquier nombre que se me viene a la cabeza. Los EDOC son una cosa necesaria para la ciudad, entonces tú te acercas y haces ruido al respecto de eso, ¿no? Pero es eso. Entonces, lo que sí hay es que el momento de hacer una campaña de crowdfunding ya hay muchos aspectos que tienen que ver con la manera de cómo promocionarlo, que son importantísimos al momento. Y sí te tienes que rodear de gente que sepa cómo hacerlo. Nosotros nos rodeamos de gente que sabía cómo hacerlo, por eso, a pesar de que casi 30,000 de $100,000, para nosotros el crowdfunding fue un éxito total ese año. Y porque, tal vez, solo quiero comentar esto, un mundo en que las cifras de cultura son mínimas con respecto a las cifras de lo que está ocurriendo en el mundo netamente comercial. Y esto es muy importante que lo sepan. No puede ser que manejemos absolutamente nuestra información o la medición del éxito a través de esas cifras. Les conté que Con mi corazón en Jambo fue un éxito para hacer un documental, 160,000 personas. La película más vista en la historia del Ecuador es Avengers Endgame. 2 millones de boletos. ¿Ya? No está mal. O sea, digamos, esto también, yo estoy en contra de que se diga que no hay que ver esas películas. La gente tiene que ver las películas que les gustan. A mí esas películas me gustan y voy a verlas. Pero es importante que se sepa que ese éxito no ocurre de por sí. Ocurre porque existen una enorme cantidad de recursos económicos que hacen que eso pase.
Entonces, cuando hablamos de que $30,000 en un crowdfunding para un festival de documentales es un éxito, lo es porque $10 hubiera sido un éxito. Cada persona que vaya a ver la película de Mónica al cine es un éxito rotundo para la cultura de este país. Y eso es importante que lo sepan. Cada vez que ustedes van a uno de estos eventos, sea gratuito o no, porque de la gratuidad podemos tener otro debate bizantino, cada persona que acude a un evento cultural es importante. Entonces también las cifras son importantes para eso, pero no lo pueden ser absolutamente. Estamos trabajando en un medio en que tal vez el impacto no vaya a ser el impacto mundial que querramos, pero cada persona a la que lleguemos con la campaña que vas a hacer de concientización de la importancia de la seguridad vial para los niños, cada persona que la vea va a ser, ¿no? Buenos días con todos. Felicitarles por tan linda iniciativa. Es la primera vez que vengo. Estoy realmente encantado. Y sobre la duda que tenía, mencionaba sobre lo que es taquilla de cine nacional, los grandes éxitos que ha habido con La muerte de Jaime Rold 2 y Mi corazón en llamo, que hasta cierto punto, mi opinión personal, son temas bastante mediáticos y que a la gente le llega, y que personalmente creo que su éxito se debe a eso, que son temas bastante conocidos y a que a la gente le interesa retomar esos temas. Otras películas que he visto en taquilla, bueno, en cine comercial me aparece la idea que tuvo Milán Ludeña de documentar su carrera debajo de la tierra y hasta la cima del Chimborazo, que son ideas bastante interesantes, pero como ya comentaron, es difícil hacer visible temas sociales, temas personales o de cualquier tipo de índole poco conocidos. Y hablando un poco ya de acciones, ¿cuáles podrían ser las primeras acciones a tomar, tanto personales o de modo colectivo, para hacer más visible eso, tanto a nivel público como a nivel privado, a nivel comercial? ¿Qué pueden hacer las personas, qué pueden hacer los colectivos para hacer estos temas, como el maltrato en centros psiquiátricos, de manera más visible? ¿Cómo poder lograr, cuáles serían las primeras acciones que uno podría hacer para hacer visible estos temas? O sea, mi forma fue hacer la película. Ya más visible no puedo, no, mentira. No, sí se puede, o sea, como para mí, mi forma es ser activista. Entonces, una vez de que yo termine la película en cines, como hay mucha gente que no tiene acceso para ir al cine, y en el Ecuador hay muchos lugares donde ni siquiera hay cines, mi proyecto es poder ir a pueblos y proyectar la peli, hablar de eso, ir a colegios, a universidades, a todos los lugares donde más se pueda proyectar la peli. O sea, eso es mi sueño y ojalá lo logre, esa es la idea. Y yo siento que sí se puede cambiar el mundo como tal, no, pero cambiar la mentalidad de una persona es siendo activista. Entonces, creo que todos los días debemos ser activistas de todo, del planeta, de todo, de todo. Creo que esa es una forma. Yo creo que las acciones dependen del proyecto. Entonces, si tu proyecto es de cine, hay acciones que se pueden tomar al respecto de qué es lo que va a pasar. Si tu proyecto es mediático, entonces, cuando dices cuáles son las primeras acciones que podemos tomar en cuenta para que este tema sea conocido, claro, depende del proyecto de visibilización. Una anécdota interesante. IDFA, no sé si conocen, IDFA, es el festival de documentales más importante del mundo. Cannes del documental. Es en Ámsterdam, noviembre de cada año. A propósito, 4 selecciones oficiales ecuatorianas había. No se conoce mucho en la historia. IDFA, por ejemplo, acaba de crear una nueva categoría, porque ellos se centraban mucho en el documental, en el gran documental de autor, ¿no? Y en el gran documental de autor, y esto hacía que sean películas con un presupuesto importante, excelentemente bien realizado. Y acaba de crear una categoría en este momento,
del cine inmediato. ¿Esto qué quiere decir? Que son sobre temas que están ocurriendo y que se tienen que conocer ahora. Entonces, temas que tienen que ver, por ejemplo, con el asunto de los derechos de las minorías sexuales, derechos de la mujer, movimiento humano, que es un tema importantísimo en el cine hoy. Esto quiere decir migraciones. Tal vez son películas que no están perfectamente realizadas, pero IDFA determinó que al tener un contacto directo con la realidad, somos un festival de documentales, es importante que esas películas se vean este momento, ¿ya? Entonces, si tu proyecto es una película, hay que dar los pasos necesarios para hacer la película. Dentro de nuestra incipiente industria existen los pasos necesarios para empezar a hacer película, ¿ya? Si es que tu proyecto tiene que ver con cualquier tipo de manifestación artística, hay los pasos necesarios para hacerlo. Y si tú quieres atraer temas, digamos, atención sobre un tema que a ti te interese, las redes sociales también están para eso. Y como decíamos antes, es importante que los temas, bueno, puede ser que exista una justicia mediática y que los temas se conozcan. Es un arma de doble filo. Han habido casos, inclusive en el Ecuador, de cosas que son denunciadas a través de redes sociales que resultan no ser verdad. Eso hace que cuando sepamos algo, digamos, tengamos aprehensión de compartirlo, pero es importante que se siga haciendo. Yo conozco una cuestión específica. Pero esa sería, digamos, la respuesta final. Depende de lo que quieras hacer. Y hay algunos casos en que el ruido mediático de las redes sociales sí funciona. Yo añadiría que desde el otro lado, desde quienes ejercemos ciudadanía, el primerísimo paso es informarnos súper bien. Porque justo como poder combatir esos fake news o cosas así, parte de informarnos es bien fácil tener igual solo un punto de vista. La mejor forma de debatir con quienes están en contra o quienes, por ejemplo, son antiderechos y demás, es entender y escuchar cuáles son sus argumentos para desde ahí poder deconstruirlos también. ¿Pues querías? Uno y acabamos. Bueno, primero felicitarles por todo el trabajo que hacen. Me ha pasado que en los EDOC he salido llorando o indignada o muy enojada y es muy bueno como que te provoquen esas cosas los documentales. Y igual cuando vi tu tráiler me emocionó mucho. Porque me pareció interesante que se toquen esos temas que no se han visto en el cine. Y lo que les quería preguntar es, o sea, sí estoy de acuerdo que uno tiene que ser activista, pero me pasa a mí en la cotidianidad que para mí es importante hablar de esos temas, o sea, de los temas que a mí me parecen que son injustos, pero muchas veces cuando toco el tema, mucha gente se pone muy a la defensiva y pasa en redes sociales, pasa en tu familia, pasa con tus amigos y amigas. Entonces, ustedes desde su parte personal y también laboral, ¿cómo lidian con eso que, como decían en un principio, la justicia puede ser relativa, ¿no? O sea, puede ser subjetiva? Entonces, ¿cómo lidian con eso? O sea, como tal vez tú estrenes tu peli y, no sé, la hija de la dueña de ese centro ubicó eso y empieza como a atacar. ¿Cómo lidiar con eso sin llegar a violentar a la otra persona? Y también como, porque a veces uno se apasiona mucho, entonces con temas que están ahora en boga como el tema de la legalización del aborto, de la extracción petrolera, o sea, para muchas personas es como obvio la respuesta, pero siempre tiene las partes en contra. Acá. Eso. A ver, tal vez una reflexión absolutamente personal, pero que es algo que pensamos dentro del festival al momento de programar y que también se piensa dentro del festival al momento de escoger los nombres de la sección. Existe una subjetividad, pero también existe una posición, ¿ya? Dentro del festival, que nosotros finalmente lo que hacemos es promoción de temas, ¿ya? Hay que decidir en la vida estar con el progreso, ¿ya? Esto quiere decir que puede llegarnos una película excelentemente bien hecha aunque no existe.
de supremacistas blancos, no la vamos a poner. Porque tenemos que decidir estar con el progreso. Entonces, hay que decidir estar con las causas LGBTI. Hay que decidir estar con el derecho a las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Hay que decidir estar con los migrantes, ¿ya? Y esto nosotros lo hacemos porque somos un evento público, ¿ya? Entonces es una decisión del evento, de su posición y de lo que queremos decir. Y yo estoy de acuerdo con que esa posición existe, ¿ya? Cuando tienes un festival de 18 años hay que ser diplomático, hay que ser cauto. Ok. Pero la posición existe. Si no quieres incomodar a tu tío de 70 años que no está de acuerdo con ciertas cosas en la cena familiar, ok, que no se haga, ya. Pero digamos, en las puertas afuera dentro de nuestra actividad es una posición que debe existir. Hay que escoger estar con el progreso. Y hay que escoger estar con el oprimido también, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Entonces, tal vez eso es lo que yo te diría como desde el festival de lo que hacemos, ¿no? Yo te diría que tenía mucho pelo, estoy medio calva. A mí me indigna tanto que a veces siento que me puede hasta enfermar de eso. Pero con el tiempo también he aprendido a observar más, a escuchar más, que a veces digo, sí, a ver, vamos a escuchar. Y a veces no estoy de acuerdo, obviamente, con muchísimas injusticias que pasan, pero trato siempre de ser consecuente con lo que siento y lo que pienso. Entonces, primero estoy en contra de la violencia. Entonces, si yo me vuelvo violenta, me estoy yendo en contra de eso. Entonces, así, paz, amo. Y a veces me da ganas, obviamente, de golpear, de gritar y todo, pero digo, ¿cuál sería otra forma estratégica de no irme contra eso que pienso? A mí lo que me ha servido muchísimo es ser activista, o sea, estar con personas vulnerables y poder estar ahí. Creo que eso me da también, rodearme de gente que piensa igual que yo, que sentimos igual, ¿no? Y que o sea, eso me da, digo, esperanza en la humanidad. Y cuando ya te aturde demasiado como esa información, o sea, también descansar y preocuparte de ti, ¿no? Para así fuerzas y para poder seguir acompañando causas y cosas. Y siempre decir lo que piensas. Eso creo que no importa si es un viejito de 70 años. Obviamente, bueno, viejito no es viejito 70. 90 ya. Obviamente, claro, también sabes a dónde te vas. Yo ya no peleo con cristianos, o sea, ya no hablo de religión, porque sé que no voy a llegar a nada. Entonces, mejor digo, ya, bueno, o sea, está bien, es su postura. Yo sigo con mi activismo. Entonces, yo sigo publicando lo de los curas, ¿me entiendes? Es mi forma de hacer activismo. Eso. Quería preguntarte en el proceso de hacer la película, en decir o en no decir nombres, si es que tuviste algún problema de que te querían callar o querían como apaciguar la forma en la que querías decir las cosas o mostrar, no tan crudo o fuerte como alguna vez tal vez lo pensaste o quisiste. Casi todos los nombres de los personajes son reales. Esa fue como mi forma de, voy a decir sus nombres, no puedo decir sus apellidos, pero voy a decir sus nombres. No sé qué vaya a pasar ahora, porque como todavía no es tan público, digamos, recién se va a estrenar, no sé qué consecuencias voy a tener. Me estoy yendo en contra de las mafias. Son sicarios, o sea, no es cualquier persona. Pero también creo que una forma de hacerlo público es como que quede en evidencia, ¿no? Creo que ya me desvié de la pregunta. ¿Cómo era la opción? Claro, todavía no. Ahora veamos qué va a pasar. Sí, pero no, porque igual también me asesoré legalmente, entonces los nombres sí podía. Y a veces también lo importante es que hablen, ¿no?
Si hay ruido mediático en contra, eso va a hacer que vaya más gente a la película, eso va a ser más interesante. Eso sí, por favor, vayan al cine. Bueno, un aplauso, por favor. Queremos agradecerles muchísimo por estar acá. Desde Creative Mornings también hay decisiones que tomamos y es justamente quién damos el micrófono, cuáles son las voces que queremos escuchar. Y ojalá esta comunidad siga creciendo. Hoy llegaron menos personas de las que usualmente vienen, así que inviten más y más y más. Igual agosto es un mes de vacaciones. Inviten, por favor. La idea de esta comunidad es que siga creciendo, que puedan conectarse otras personas, que podamos conectar entre ustedes, generar nuevos proyectos y seguros además de que Quito es una ciudad súper potente y que es desde estos espacios desde donde podemos construir otra justicia, otros tipos de justicia. Quiero yo personalmente invitarles, hay otra película que estoy promocionando que se llama La Mala Noche y es la película de Gabriela Calvache, es una película que también tiene como objetivo hacer justicia con cámara en mano y va sobre la trata de personas. Es una película a partir de 7 años de investigación con mujeres que sobrevivieron a la trata y está en cines desde el 23 de agosto. Entonces, el 23 de agosto La Mala Noche, el 27 de septiembre Azules Turquesas y en mayo los de Doc. Y así poco a poco entre todos seguir construyendo esta ciudad creativa. Queremos darles un regalito de nuestros super auspiciantes. Tienen café como para 1 año por Galetti y un manjar. Y otro aplauso, por favor, para ellos. Giro, ¿puedes pasar el siguiente porfis? Y entonces, con esto, queremos invitarles a nuestro aniversario de 2 años de Creative Mornings. Esto va a ser en septiembre. El 20 de septiembre cumplimos 2 años y todos están invitados, invitadas a nuestra fiesta. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes por estar acá. Nos vemos pronto.